Buenas noches, chicos, chicas y chiques. Este caso de la patrulla espiritual se ha vuelto tan viral que me parece importante y necesario no explorarlo solamente desde el ámbito legal y de si es bueno o malo o de qué se le está criticando a la patrulla espiritual. Tenemos que tomar en cuenta algunas cosas que geográficamente hacen que Tijuana sea un espacio típicamente vulnerable para la gente en condición de calle. Voy a hacer el mismo formato de video reacción de un video del profe Talamantes, el cual si pusiera todo lo que me gustó, realmente sería copiarle el video y no me gustaría porque él va muy al grano y muy al punto, pero desde su punto de vista psicólogo psicosocial. Este, y, y me parece que toca puntos que desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del consentimiento y desde el punto de vista de la ayuda tenemos que tomar en cuenta. Entonces, les doy la bienvenida una vez más a Sin Tabúes. Mi nombre es Patrick Venegas y vamos a analizar esta perspectiva psicológica de las acciones de la patrulla espiritual. Espiritual no se volvió famosa solamente por ayudar a personas en situación de calle. Se volvió famosa porque convirtió la ayuda en contenido, el abandono en espectáculo y la rehabilitación en una promesa que mucha gente acepta sin preguntar demasiado. Porque cuando el Estado no hace nada, cualquier camioneta con una cámara puede parecer salvación. ¿Qué pasa cuando una ayuda parece necesaria, pero al mismo tiempo puede ser violenta, no regulada, humillante y hasta rentable? Porque en este... Ahí vamos un poco a el meollo del asunto. La gente que está a favor dice, es que están haciendo algo bueno, pero no es solo hacer algo bueno, hay que hacer algo bueno bien y según las leyes y reglamentos del país. Entonces, ¿hay una necesidad? Sí, hay una necesidad que el gobierno no está solventando porque 20 cosas tendrá o no le ha puesto suficiente cuidado al tema o X. Pero la necesidad existe y lamentablemente alguien trata de hacer algo por su lado y eso se le aplaude, pero no solamente debe hacerlo de una forma correcta, de una forma regulada. Eso es lo que se está peleando, lo que se está debatiendo. Video no voy a decir que deje de existir la patrulla espiritual, que son unos asquerosos villanos, ni tampoco vamos a fingir que el problema de las adicciones se arregla solo con buenos deseos. Vamos a hablar sobre cómo un estado deja tan desprotegida a la población que el problema de personas en situación de calle y adicciones crece hasta el punto en el que el sector privado, religioso o comunitario termina interviniendo donde las instituciones ya no alcanzan, no llegan o simplemente se desentienden. Abandono institucional y rescate privado. Para entender esta polémica de la patrulla espiritual, primero hay que salirnos tantito de todos estos videos virales que hemos estado viendo. Porque si solo vemos eso, pues va a parecer que es una historia bastante sencilla. Una persona que estaba en situación de calle, aparentemente con consumo problemático de sustancias, llega, en este sentido, un grupo religioso, la sube a una camioneta y la lleva a rehabilitación. Para mucha gente, eso se
puede leer de justa manera como ayuda inmediata. Se puede ver como rescate, como una intervención dura, pero necesaria. El problema es que una persona no termina viviendo en la calle solamente porque tomó malas decisiones. La situación de calle suele estar atravesada por pobreza, ruptura familiar, violencia, problemas de salud mental, consumo de sustancias, falta de redes de apoyo, precariedad laboral, discriminación, ausencia de vivienda, falta de documentos y un sistema de salud que no siempre tiene capacidad real para atender crisis complejas. Esa es otra cosa, y nosotros tenemos también el problema en Costa Rica, aunque tal vez yo considero que no tenemos tanto problema de habitante de calle, además de que somos un país mucho más pequeño, no hay suficientes profesionales que atiendan los casos de salud mental. O sea, ¿qué pasa si no tenemos un protocolo y una debida regulación en si la persona simplemente tiene un trastorno mental o si es alcohólico o si tiene alguna otra condición? ¿Qué pasa si simplemente los metemos a todos, los encerramos, les enseñamos una que otra cosa, les enseñamos, los ponemos a jugar fútbol y ya pues, hola, Onixito, vean, saluda a la cámara. Y si ya con eso pensamos que estamos eh, recuperando o estamos salvando esa vida, bebé. Es que no precisamente, ahí es donde se está exigiendo y se le está pidiendo, no solo a la patrulla espiritual, al Estado, a los anexos, a la comunidad en general, que enfrenten esta crisis, porque es una crisis, la cantidad de anexos y la cantidad de gente, población de calle, no es una broma en México. Entonces, ¿qué pasa? Sí, está bien, la patrulla espiritual está haciendo algo bien y eso no lo podemos criticar ni lo podemos tener en tela de duda. Pero lamentablemente, en este momento, bajo las leyes, el consentimiento es completamente necesario. El análisis del caso completo antes de dar un diagnóstico o antes de dar un tratamiento tiene que ser valorado por un personal específico, por un profesional de salud específico. Entonces, cuando vemos a una persona en la calle, no estamos viendo solamente una adicción, estamos viendo la consecuencia visible de muchas fallas acumuladas. Falló la familia, falló la escuela, falló el sistema de salud, falló la política de vivienda, falló la prevención, falló la atención comunitaria y muchas veces falló también la sociedad, que aprendió a mirar a esas personas como basura urbana, como algo incómodo que hay que quitar de la vista. Y en Tijuana esto se vuelve todavía más complejo por el contexto fronterizo. No estamos hablando de cualquier... Este contexto fronterizo considero que el profe lo investigó y analizó de una manera que nadie más lo había hecho, porque había muchas cosas que yo, al no ser de México, no sabía de Tijuana. Escuchemos, bueno, básicamente, por qué Tijuana es especialmente vulnerable a esa cantidad de población de marginalidad y de habitantes de calle. Ciudad. Tijuana es una ciudad de tránsito, deportación, espera y expulsión. La Organización Internacional para las Migraciones ha descrito a Tijuana como uno de los puntos fronterizos con mayor movilidad en México, con población migrante alojada principalmente en albergues, pero también con personas que permanecen en espacios públicos, zonas de cruces o lugares improvisados mientras resuelven
qué hacer. Además, investigaciones del Colegio de la Frontera Norte han señalado que la deportación y el endurecimiento de la frontera pueden empujar a algunas personas hacia un vórtice de precarización. Pierden redes familiares, documentos, empleo, vivienda y posibilidades reales de sostener una vida digna. En ese proceso, la calle entonces no aparece así de la nada. La gente no es como que, ay, hoy quiero ser una persona en situación de calle, ¿no? Aparece como resultado de varias exclusiones acumuladas. Incluso Del Monte Madrigal señala que, aunque no hay una cifra exacta por lo flotante de esta población, activistas de Tijuana han estimado que alrededor del 30% de las personas retornadas pasan en algún momento por situación de calle al llegar a Tijuana. A eso se suma que estudios con migrantes deportados estructuralmente vulnerables en Tijuana han encontrado una presencia importante de consumos de sustancias. Oriniaga y colaboradores reportaron que 46% de su muestra había consumido drogas ilícitas en los 6 meses previos al estudio. Entonces, cuando hablamos de Tijuana, no hablamos solo de gente en la calle, hablamos de una frontera donde deportación, espera migratoria, pobreza, consumo, ruptura de redes y abandono institucional se cruzan en el mismo territorio. Eso no significa que toda persona migrante termine en consumo problemático o situación de calle. Eso sería una generación bastante injusta y aquí no queremos hacer eso. Pero sí significa que la frontera produce condiciones de desgaste muy fuertes: incertidumbre, miedo, violencia, precariedad, separación familiar, discriminación, exposición a redes delictivas y estrés constante. En ese contexto, algunas personas terminan viviendo en la calle, consumiendo sustancias o quedando atrapadas en zonas donde el abandono se vuelve parte del paisaje urbano. Es ahí donde me parece importante considerar que, como dice el profe, no es, o sea, no solamente hay situación de calle por situación de drogas, hay un cúmulo de situaciones y de circunstancias que te hacen que la persona termine cayendo ahí. Lamentablemente, al caer en calle y relacionarse con otros habitantes de calle en los que hay consumo de sustancias, probablemente la misma persona vaya también cayendo en algún consumo de sustancias. Entonces, que si es algo situacional, que si es algo causal, tenemos que agarrar cada caso específico, o sea, es por migración, es por precariedad, es por abandono familiar, que también perfectamente puede darse. Entonces, como pueden ver, hay mucho, mucho, mucho más detrás de esta situación. De grupos como la Patrulla Espiritual encuentran terreno fértil, porque no aparecen en un vacío, aparecen porque hay una necesidad real. Hay familias desesperadas, personas desaparecidas durante meses, madres que ya buscaron en hospitales, cárceles y hasta en el CEMEFO. Hay personas con consumo problemático que sí necesitan intervención. Hay migrantes deportados y personas desplazadas que se quedan sin red de apoyo. Hay colonias donde la gente siente que nadie está haciendo nada, y cuando el Estado no aparece, cualquier estructura que llegue con camioneta, un discurso religioso, una cama, comida y una promesa de recuperación empieza a verse como una solución, aunque no lo sea completamente. Como les dije en un video, aquí está la Biblia de los psicólogos sociales, hay un concepto que es el de ayuda, que lo trabaja David Myers, y este autor no presenta la ayuda como un acto puro, angelical e incuestionable. La ayuda también puede estar atravesada por normas sociales, recompensas, prestigio, reducción de culpa, presión moral y cálculos de costos y beneficios. Es decir, ayudar no siempre significa hacer lo más adecuado para la otra persona. A veces ayudar también sirve para que quien ayuda se sienta útil, reconocido, moralmente superior o socialmente. Este es otro punto, digamos, que era lo que parte que lo mencioné en el video anterior. Entendamos esto. La patrulla espiritual sí está brindando ayuda,
pero no son simplemente personas que buscan el beneficio y salvar almas y arrebatarle almas al diablo. No seamos ilusos. Ellos están monetizando con los videos, ellos están aprovechándose de este escándalo, ellos están sacando dinero y dinero y dinero, eso sin contar los 7.2 millones que se les brindó de parte de creo que fue la municipalidad que mencionaron anterior, que mencionamos en el video anterior, para sus proyectos. O sea, si esto no fuera un negocio, tuvieran un solo local y estarían viviendo de donaciones. Pero ya vimos en el video anterior que tienen su costo. O sea, hay becas o personas becadas y hay también otras personas que, como ya la patrulla espiritual se hizo tan famosa y que sí tienen la capacidad de pagar, que todos esos videos se vuelven publicidad para ellos. Publicidad y publicidad gratuita, publicidad exponiendo y aprovechándose de la vulnerabilidad de estas personas que están siendo forzadas prácticamente a ser parte de este proyecto y a ser parte de esa publicidad. Y cálculos de costos y beneficios. Es decir, ayudar no siempre significa hacer lo más adecuado para la otra persona. A veces ayudar también sirve para que quien ayuda se sienta útil, reconocido, moralmente superior o socialmente validado. Y sí, no toda ayuda es funcional y no siempre aplica el es mejor que no hacer nada, porque a veces no hacer nada es mejor que cagarla. No digo que sea el caso de la patrulla, o sí, no sé. Sigue viendo el video para ver a qué me refiero. Por eso, la pregunta no es si la patrulla espiritual ayuda o no ayuda. La pregunta es qué tipo de ayuda está ofreciendo. ¿Una ayuda que devuelve dignidad, autonomía y atención profesional, o una ayuda que funciona como captura, exposición pública y disciplinamiento? Porque cuando una persona en situación vulnerable es grabada, agredida, subida a redes y convertida en contenido de antes y después, ya no estamos hablando solamente de una intervención, estamos hablando de espectáculo. Aquí se puede recuperar un concepto muy útil del cine latinoamericano, la pornomiseria. Luis Ospina y Carlos Mayolo usaban esa idea para criticar las producciones que convertían la pobreza, la marginalidad y el sufrimiento en material visual rentable. No porque hablar de pobreza esté mal, no porque documentar la miseria sea automáticamente explotación. El problema aparece cuando la cámara no sirve para entender las causas del sufrimiento, sino para consumirlo emocionalmente. Mirar a la persona vulnerable, conmovernos, sentir que estamos del lado bueno y seguir adelante con nuestras vidas, sin que ese problema cambie para nada. Y eso se parece mucho a ciertas formas actuales de contenido de ayuda. La persona en situación de calle aparece sucia, intoxicada, desorientada, rota. Luego aparece el grupo que la rescata. El público aplaude, la cuenta crece, la institución gana legitimidad y la persona vulnerable queda reducida a una prueba visual de que alguien sí está haciendo algo. En ese punto, la miseria ya no solo se denuncia, también se administra como contenido. Pero ojo, no se trata de decir que todo video de ayuda sea no miseria. Aunque, mira, yo sobre este concepto de la pornomiseria, en un mundo donde hay tantos videos de mierda monetizando con estupideces, con frutinovelas, con tonterías que lo que hacen es confundir y malinformar a la gente. Yo prefiero una y mil veces que alguien ayude, grabe y monetice con eso, y con lo que monetiza continúe ayudando, porque al final, bien que mal, es una ayuda, a que no lo haga. ¿Qué pasa? Ya hemos visto casos en los que
las personas sí literalmente juegan con la necesidad y la vulnerabilidad de las personas porque no brindan esa ayuda. No brindan esa ayuda, filman y hacen pensar que la están dando, y al final del video pues simplemente o quitan el dinero, o quitan el objeto, o quitan el parlante, como no me acuerdo quién es el creador que hizo esto. Entonces, siempre y cuando la ayuda sea una ayuda genuina, en el caso de la pornomiseria, se esté documentando y, y sea una ayuda real, yo no veo ningún problema en que la gente monetice con eso. De hecho, ojalá todos monetizáramos con eso y ayudáramos a gente monetizando de esa manera. Formas éticas de visibilizar problemas sociales, pero cuando el sufrimiento de alguien se usa para construir reputación, atraer clientes, conseguir donaciones o justificar intervenciones sin suficiente regulación, la comparación se vuelve pertinente. Y cuando ese contenido sirve para que más familias contacten al grupo, paguen un ingreso, pidan una beca o recomienden el servicio, entonces tampoco estamos hablando solamente de caridad, estamos hablando de publicidad. Aunque parezca en este momento que la patrulla espiritual está perdiendo credibilidad, al contrario, todo este show mediático que se está propiciando por todo el contenido que se está haciendo, lo único que va a hacer es darle más alcance, darle pues más clientes y que este ciclo se siga repitiendo, porque así funciona Internet. Y todo esto es importante de hablar porque las famosas becas no necesariamente las vamos a entender como un acto de pura generosidad. También pueden funcionar como inversión simbólica y comercial. Tú muestras que estás rescatando a alguien de forma gratuita, el público te aplaude, la cuenta pues empieza a aumentar sus números, tu marca personal se fortalece, las familias de cierta manera empiezan a confiar en ti y eventualmente van a llegar más personas que sí puedan pagar el servicio. En redes, la caridad también puede ser parte de un embudo de ventas. Suena feo, yo lo sé, pero pues así funciona muchísimo contenido de ayuda. Es lo que mucha gente que ve los videos de la patrulla espiritual no analizan, o sea, no ponen en perspectiva, o sea, simplemente ven un gesto bonito, le están cambiando la vida a la gente, pero no lo están haciendo de una manera completamente voluntaria, o sea, porque inclusive si ellos se dedican a esto y no cobraran nada, pues de qué comen, de qué viven, de qué pagan servicios, de qué, ¿me entienden? Y vamos a lo mismo. Si fuera solamente una ONG o si fuera solamente un centro, yo podría pensar que está viviendo únicamente de donaciones o que están recibiendo alguna ayuda de alguna parte, pero son 5, gente, son 5. ¿De cuántas personas podemos estar hablando? No sé cuántas personas albergan. Y todas esas personas han sido grabadas, han sido documentadas. Incluso en uno de los videos anteriores, bueno, en un video que me puse a ver de la patrulla espiritual, había una persona que incluso se subió al techo de su casa y les arrojaba cosas para que no se lo llevaran. Entonces, y también ellos entran en otra cosa que me parece criticable. O sea, una nota de, ay, sí, agarrémoslo, no sé qué, jajaja, sí, vea, él va a pelear y no sé qué. No estoy de acuerdo, no me parece. Que mire la pelota, que mire qué exótico que andaba, que mire que no, tal vez no sé si sea parte de la personalidad del chiquilín, desconozco. Pero son bromas que sobre su cabello, que sobre su apariencia, que sobre aquí, que sobre allá, que están de más. Están de más, pero claro, como estamos haciendo un circo mediático, algo en todo este contenido serio
y de caridad y de altruismo tiene que tener algo de diversión y algo de entretenimiento. No solo resuelve una necesidad, también construye una reputación. Y el tema aquí o el problema es que como están haciendo algo bueno o están ayudando, aunque no sea una intervención mediada por profesionales o que realmente sea funcional a mediano o largo plazo, pues si alguien viene a criticarlo, y como lo vamos a ver aquí en los comentarios o en los en vivos que he hecho también, pues la gente va a venir a criticarte a ti o a tirarte hate, porque ¿cómo es posible que tú estés criticando, siendo un profesional, una acción tan buena? Bueno, les voy a ser sincero, como psicólogos sería muy improbable que diéramos fe y legalidad a este tipo de intervenciones. Si hay algún psicólogo que haga eso y que haga un video en donde no, sí, la patrulla espiritual actúa de manera muy chingona, yo dudaría de su formación. Que ojo, una cosa es decir que la forma en que están trabajando está mal construida, está mal estructurada, y otra es decir que lo que están haciendo está mal. No sé si me doy a entender. Bueno, por todo esto, este tema pues le incomoda a muchísima gente, porque la patrulla espiritual sí está tocando una herida real, la gente abandonada en la calle, pero también monetiza, publicita y legitima su intervención a partir de esa herida. Y cuando una ayuda necesita exhibir la degradación de alguien para convencer al público de que es buena, mínimo lo que tendríamos que hacer aquí como ciudadanos es sospechar y dudar poquito. Anexo y contención social. Ahora, tampoco... Que es parte de lo que, insisto, la mayoría de la gente no ve. La gente ve la parte bonita, el chiquilín como un santo. Y, es que no hay que ser ingenuos. Nadie, nada, ninguna ONG, por mucho que esté enfocado o enfocada hacia cierta población, hace las cosas simplemente porque quiero, a menos de que haya por ahí algún filántropo millonario que tenga muchísimo dinero y que haga las cosas porque le nacen y porque no está ganando un solo centavo por eso. Ahí yo también tal vez diría, pero definitivamente, gente, ese no es el caso de la patrulla espiritual. Ellos tienen su PayPal, ellos reciben donaciones, ya vimos, de 7.2 millones, ellos tienen precios y costos en su página de la gente que no es becada. Entonces no hay un 100% de personas becadas. O sea, usted no puede decir que el 100% de las personas que están en ese albergue son personas becadas. Podemos hacer como si los anexos fueran un tema simple. En México los anexos existen porque hay una demanda enorme de atención residencial para consumo problemático de sustancias. Muchas familias no tienen dinero para clínicas privadas, no encuentran atención pública suficiente, no saben cómo manejar una crisis en casa o ya vivieron años de desgaste emocional, violencia, robos, recaídas, amenazas y desesperación. Y sí, aquí tenemos que tomar en cuenta también lo que el profe menciona sobre la situación de la familia. O sea, las personas que han tenido alguna persona con problemas de alcoholismo, con problemas de uso de sustancias y demás, saben que por mucho que sea tu hijo y por mucho que sea tu familiar, llega un momento en el que es inevitable que salga de la cárcel, en el que es inevitable mantenerlo sin que se robe la plancha, se robe la olla, se robe cualquier cosa para mantener su adicción. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos que entender que no solamente el adicto está en una situación compleja, la familia también.
y la familia se llega a hartar de esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el gobierno no tiene la suficiente capacidad de manejar esta situación, es muy fácil, por decirlo de alguna manera, no buscar una clínica privada con los precios que tiene y con todas las regulaciones, sino buscar el anexo de la esquina, que lo van a mantener ahí, que no lo van a dejar salir y que por lo menos no va a dar problemas. Pero esa tampoco es una solución. Es que es muy complejo el tema. Una adicción no afecta solo a quien la está consumiendo, también puede impactar a la familia, a la pareja, a los hijos, al barrio, al trabajo, a los servicios médicos y a la seguridad comunitaria. No porque toda persona que consume sea peligrosa, sino porque el consumo problemático puede venir acompañado de deterioro físico, endeudamiento, conflictos familiares, abandono, accidentes, violencia, explotación o redes delictivas. Reducirlo a cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, deja fuera a todas las personas que viven alrededor de esa crisis. La ENCODAT 2025 muestra que México sigue teniendo un reto serio. En adolescentes bajó el consumo de varias sustancias respecto a 2016, pero todavía hay datos preocupantes. 33.9% de adolescentes de 12 a 17 años había probado alcohol alguna vez, 7.5% lo había consumido en el último mes y 4.1% habían consumido alguna droga ilegal alguna. En adultos el panorama cambia. El consumo experimental de drogas ilegales subió de 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025. La cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida y hay alertas por estimulantes tipo anfetamínicos, opioides y uso de medicamentos fuera de prescripción. Entonces sí, hacen falta espacios de atención, hacen falta clínicas, programas comunitarios, reducción de daños, intervención familiar, tratamiento ambulatorio, internamiento cuando sea necesario, psiquiatría, psicología, trabajo social, medicina, acompañamiento legal y seguimiento posterior. No es solamente meto a la gente a un anexo y ya. Lo que no hace falta es un encierro improvisado disfrazado de tratamiento. Ahí está el punto central con los anexos. No se trata de prohibirlos como si la necesidad no existiera. Se trata de regularlos porque muchas veces funcionan como la opción más accesible para familias que no tienen otra salida. Pero eso no significa que cualquier práctica dentro de ellos sea aceptable. Que un espacio sea necesario no lo vuelve automáticamente ético. De hecho, Rodrigo Marín Navarrete, no ese Marín que tú estás pensando, y sus colegas en su estudio sobre centros residenciales de ayuda mutua para la atención de adicciones en México documentan experiencias de internamiento involuntarios, maltrato, castigos, humillaciones y ausencia. No faltan en internet las personas que han salido de un anexo y han hablado de actos de tortura, de personas que hay ahí que han cometido crímenes. Yo tengo una entrevista en este canal que les voy a poner por acá acerca de un chico que estuvo desde los 14 años y convivió con criminales o con personas que simple y sencillamente gracias al anonimato de los anexos se esconden de la policía ahí porque están siendo buscados. Entonces, el problema, insisto, es complejo y es más complejo y es más difícil de abordar de lo que todos pensamos. De condiciones profesionales suficientes. Esto es importante porque muestra que el problema no es una anécdota aislada ni una exageración de redes. Hay evidencia de que algunos espacios funcionan con prácticas que se justifican como disciplina o
terapia, aunque no necesariamente estén sustentadas en evidencia científica. También está el trabajo de Harvey Vera y colegas sobre centros de rehabilitación en Tijuana. Ellos encuentran que personas usuarias de drogas han percibido estos centros como lugares donde pueden sufrir violencia, lo cual es especialmente relevante para este caso porque no estamos hablando de una ciudad cualquiera, sino de Tijuana, una frontera donde consumo, calle, deportación, pobreza y falta de servicios se cruzan de manera muy fuerte. Y si queremos una perspectiva más etnográfica y crítica, Pablo Deng describe anexos no regulados donde el sufrimiento de las familias y la urgencia por sacar a alguien de la calle o del consumo puede convertirse en negocio. Su análisis permite entender que el anexo no siempre opera solo como espacio de tratamiento, sino también como una economía del encierro. Alguien paga para que otro sea contenido, disciplinado o apartado del espacio público. Ahí aparecen problemas como internamientos involuntarios, trabajo forzado, violencia psicológica, hacinamiento, poca supervisión profesional y prácticas que se venden como rehabilitación, pero pueden terminar funcionando como castigo. Cuando el Estado no garantiza infraestructura, presupuesto, salud pública, vivienda, albergues y rutas de atención, todo termina recayendo en organizaciones saturadas, familias desesperadas y grupos privados o religiosos que intervienen con los recursos, ideas y límites que tienen. Pero el otro lado de la discusión también tiene razón en algo bastante puntual y fundamental, que la familia esté desesperada no autoriza cualquier intervención. Que una persona esté en consumo problemático no significa que pierda automáticamente su dignidad. Es que eso es parte de lo que más se ha discutido. O sea, hay una narrativa de gente que dice, es que como está con consumo de drogas, está fuera de sí mismo. Mae, hay tantas cosas que pensar: qué droga la consume, en qué nivel la consume, hasta qué punto está fuera de sus cabales. Ahí es donde tiene que entrar el profesional de salud, valorar a la persona y decir, bueno, esta persona no puede continuar manejando su propia vida, y es ahí donde se le debe buscar algún tutor que diga, sí, bueno, esta persona debe ser internada involuntariamente. ¿Qué pasa? Que todos esos pasos se brincan en un anexo o en la patrulla espiritual. Simple y sencillamente, usted llega, mete a la persona donde no hay médico, donde no hay, según ya demostró Mr. Doctor, donde no hay médico, donde no hay psiquiatra, donde no hay un profesional de la salud que pueda hacer una correcta valoración, y simplemente me imagino que optan por hacer lo básico: agarrar un machote de un consentimiento informado, ponerle a todo el mundo lo mismo e inclusive tal vez hasta darles a todos el mismo medicamento, como si todos fueran copias de ADN de la misma persona. Y las cosas no aplican así. Estamos jugando con la salud tanto física como emocional de esa persona. Es de verdad imperativo, es necesario y urgente que una persona, un profesional, valore el caso y haga los estudios pertinentes para saber si esta persona, con consumo o sin consumo, está fuera de sus cabales lo suficiente para perder el raciocinio y para perder esa autonomía como adulto, como para ser integrado involuntariamente. Que una madre quiera proteger a su hijo, no vuelve aceptable borrar una identidad, grabar el procedimiento, imponer una apariencia o trasladar a alguien por la fuerza sin protocolos claros. Aquí también entra un punto legal importante y que estuvimos discutiendo en el primer en vivo que hicimos. En 2022 se reformó la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Y ojo con esto, porque los comunicados o las discusiones públicas hablan de instituciones psiquiátricas, y aquí
sí podemos hacer ya una precisión porque ya me estuve informando. Por la información pública disponible, Jiré no aparece como hospital psiquiátrico, sino como centro de rehabilitación para adicciones y organización cristiana de asistencia social. Incluso notas periodísticas y páginas vinculadas al propio proyecto la describen como clínica o centro de tratamiento residencial para personas con problemas de alcohol y drogas. Pero, como ya les dije, me tuve que asesorar. El artículo 75 no habla únicamente de hospitales psiquiátricos. También menciona personas con consumo de sustancias psicoactivas y adicciones. La lógica de la reforma es que el internamiento debe ser el último recurso terapéutico. Debe respetar derechos humanos y dignidad y debe hacerse por el tiempo estrictamente necesario, no solamente retener por retener. Además, el artículo 75 bis habla del consentimiento informado en tratamientos e internamientos relacionados con salud mental y adicciones. Y viene una parte muy importante porque muchos van a decir, pero la familia dio permiso, está al tanto de eso. Y sí, eso pudiese cambiar el análisis en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, o incluso personas con una representación legal, formal, o situaciones donde existe una obligación de cuidado. También puede servir para mostrar que no fue un secuestro con fines de lucro o una desaparición realizada sin que nadie supiera qué estaba pasando. Pero en una persona adulta, el consentimiento de la familia no sustituye automáticamente el consentimiento de la persona. Ahora, algo que les agradezco mucho que me estuvieron señalando muchísimo. ¿Qué pasa si la persona está tan intoxicada, tan desorientada o tan metida en el consumo que en ese momento no puede tomar una decisión consciente sobre su internamiento? Ahí sí puede existir una situación de urgencia o de incapacidad transitoria para decidir. Pero el artículo 75 bis, afortunado o desafortunadamente, pues presume que la persona tiene capacidad de discernir y que ella es quien tiene el derecho a consentir o negar cualquier tratamiento o internamiento. Es decir, no se parte de la idea de como consume drogas ya no puede decidir, se parte de una idea contraria. Mientras no haya una valoración seria que demuestre una capacidad concreta y actual, la persona conserva su derecho a decidir. O sea, que antes de treparla a una camioneta de manera tan abrupta, las personas que quieren ayudar tendrían que hacerle las valoraciones correspondientes si es que la quieren ayudar realmente. Yo sé, es un camino mucho más complicado porque muchas veces estas personas no son conscientes de que tienen un problema y en teoría necesitaríamos llevarla al lugar para hacer esas evaluaciones. Justo ahí entra el trabajo de los profesionales, analizar e investigar la mejor forma de hacer eso posible y respetando la dignidad de las personas. Pero nadie dijo que hacer las cosas bien sería fácil. La ley obliga a agotar esfuerzos para que la persona acepte voluntariamente el tratamiento o el internamiento. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Por último, señores, chicos, chicas, chiques, aquí no podemos empezar a hacer una cacería de brujas. Yo sé, y eso lo voy a investigar para el próximo video que va a ser directamente enfocado en los anexos. Y no podemos decir que vamos a cerrar todo y que definitivamente nadie va a poder tener un anexo sin... O sea, es necesario hacer una evaluación. Es necesario que cada anexo tenga un profesional de la salud mínimamente. Un psiquiatra, alguien que sepa contener a una persona con abstinencia. Yo sé que todos van a ver esto como algo súper utópico y súper difícil de lograr, pero tenemos que basarnos no solo en las buenas acciones, sino en las buenas acciones que den buenos resultados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Perfectamente, si yo no soy atendido por un profesional de la salud que sabe y que entiende el proceso de lo que estoy pasando, muy probablemente esté 3 o 6 meses
o un año en un anexo en Jiré o en cualquier otro de los centros, y lo único que haga sea pausar momentáneamente el consumo mientras que salgo de ahí y salga con la misma mentalidad. No he sido tratado de manera integral. Simplemente se me hizo un corte abrupto en mi, en mi consumo. Salgo a la calle, vuelvo a la vida, a la vida, y simplemente fui un tazo dorado. Tomó la mala decisión de persona de volver a la calle. Y las cosas no pueden reducirse a realidades tan mínimas. A que simplemente es una persona sin voluntad. No, perdón. Es una persona que tiene un trastorno psiquiátrico de consumo. Entonces, las decisiones están complejas. El gobierno tendría mucho, mucho, mucho que hacer para trabajar este tema. Y bueno, aunque yo no estoy en México, ya muchos nos hemos dado cuenta que Claudia Sheinbaum no tiene mucho dentro de la cabeza como para enfrentar un problema como estos. Es complejo, es duro y sé que es desgarrador para las familias, inclusive para las personas que pasamos y vemos en la calle a alguien a quien conocimos anteriormente y nos damos cuenta que son sus decisiones de vida. Pero desafortunadamente hay momentos en los que no podemos obligar a la persona a cambiar. Y en esta ocasión, y específicamente en México, esa intervención forzada ahora se va a exigir. Entonces, es lo que hay, chicos, chicas, chicas. Si quieren marchar con el chiquilín, el sábado creo que es, marchen. Hagan todo lo que quieran. Pero yo no creo que haya mucho cambio. Es lamentable porque es una realidad dura para el país, dura para la sociedad, pero no va a tener una solución fácil, ni va a tener una solución rápida. Espero sus comentarios. Seguiremos tratando y dándole seguimiento a este tema. Ya tengo algunos planes para un par de videos más. Les habló Patrick Venegas y esto fue Sin Tabúes. Buenas noches.